sigan aplaudiendo hasta que llegamos a... Gracias, muchas gracias. Mi amor. Ya te aplaudamos. No vino nadie, Fede. Bueno, va a ser una charla tranquila entre nosotros. Vos estás más acostumbrado. Sí, bueno. Todo bien, bueno, gracias a todos por escucharnos. Fede, yo tengo miles de preguntas para hacerte. La verdad que estamos ante un público que sabe lo que es emprender. Algunos la han pegado, otros piensan que lo van a lograr. Algunos quedarán, otros seguirán. Y vos, a los 18 años, ya armaste tu primera empresa de management, ¿no? Más o menos. Sí, a los 18 empecé a vender shows en discotecas o en pueblos por todo el país. En ese momento, Patacones, Lecor, Quebrachos, Federales, me acuerdo todo. Un gran todas las momento monedas. para invertir. Gran momento Claro, en 2001, claro. así que todavía ni siquiera ¿Y entendía que era una empresa. ¿Y a quién ¿no? vendías? En aquel momento los Tulipanes llamaban. Tómate un vino y olvídate de la canción. Fue muy fuerte. Los Tulipanes, Sí, sí. ¿tenía algo que ver Eran con...? de mi barrio, de Banfield, paraban en la esquina de mi colegio. Y bueno, así empecé. Pero sí. Te pido mil disculpas que tengan que recordar esto. Sí. Bueno, y empezás, pero está bien, porque tenés 18 años. Ahora, tenés un gran recorrido. Te llevo rápidamente acá y sobre todo para la gente. Bizarrap, Duki, el Bernabéu. Acabas de cerrar una cosa global con Live Nation, tremendo. Si con este conocimiento fueras a poder hablar al pibe ese que fuiste a los 18 años, ¿qué cosas le dirías que evite hacer? ¿Qué hiciste? ¿Cómo le ahorrarías tiempo para que lo que está empezando a emprender le sirva? ¿Qué crees que hacías de más en esa época? A ver, siendo súper sincero, yo creo que todo lo que hice me sirvió para estar hoy acá. Porque para mí es muy importante no quemar etapas. También para valorar lo que está pasando hoy, tuve que transitar un montón de cosas, miles de kilómetros en combi, o sea, no se llega... Escuchar a los Tulipanes. entre Claro. otras cosas. No tener prejuicio, Okay. que creo que fue una de las grandes aprendizajes que tuve, sobre todo yo me crié rodeado de artistas y siempre entendí que el prejuicio era el peor mal de una generación y aprendí a no tener prejuicio. Cuando vos, porque ahora es sencillo, a mí a veces me pasa que me dicen, bueno, vos viste el streaming antes. Le digo, sí, está bien, todos dicen eso porque me salió bien. Si ustedes hubiesen visto los primeros 4 años de Vorterix, casi quebramos directamente. Vos también, vos te sumás a un movimiento musical que en ese momento todavía no estaba casi existiendo, que supongo que no era la música que escuchabas, y viste algo. Acabas de hablar de no prejuzgar. ¿Cómo crees que llegaste a creer que esos chicos, que eran muy chicos, Duki era chico, Bizarrap era un nene de pecho, todos esos, ¿cómo pudiste ver que había un movimiento ahí? Si es que lo viste. Bueno, sí, lo vimos. A ver, el primer contacto en realidad es Bad Bunny, 2 años antes, 1 año y medio antes de conocer a Duki, a Duco, que fue mi primer contacto más carnal ahí como Claro. con la generación Z o con este movimiento. Ya Bad Bunny en ese 2016 empezaba a pasar algo en el movimiento de Puerto Rico y me acuerdo de la primera vez que lo trajimos, él hacía pocos meses todavía había sido cajero de supermercado. Fue todo muy rápido, pero empezaba a pasar algo, sobre todo una manera diferente de consumir la música y de lo que estaba pasando, que nosotros lo vimos. Yo siempre fui muy curioso de preguntar a hijos de amigos o chicos en las esquinas de los colegios qué estaban escuchando, qué está pasando, y yo creo que fue más por curiosidad y por siempre de nuevo lo mismo, ¿no? Pero ¿cómo conoces a Bad Bunny? ¿Como un cajero? Porque yo me paso cruzándome con cajeros que están silbando y no le digo, No, grabemos un disco. yo no lo conocí siendo... Claro, eso, ¿cómo hiciste eso? Yo lo conocí ya preguntando y viendo qué estaba pasando y qué estaban escuchando. Y lo de Duki fue igual, fue en la esquina del colegio ahí en El Salvador y Bonpland, que los chicos que paran ahí cerca de nuestra oficina, y siempre les pregunté, yo caminando, yendo a la oficina, qué están escuchando, y escuché el nombre Duki, no tenía ni idea qué era, y también escuché a hijos de amigos, y también cuando algo cruza
clases sociales, Claro, claro. etcétera. Me interioricé, quise saber quién era, intenté conocerlo, me evitó por mucho tiempo hasta que pude dar con él, después de mucho esfuerzo. ¿Y qué es lo primero? Porque por lo que recuerdo, lo primero que te dice es ¿qué me puedes dar vos que yo no lo pueda lograr solo? Sí. Es una generación que se autogestiona muy fácil. Imagínense una generación que se sube a sus propias redes, que tienen sus propios canales de YouTube. Hoy decir hola amigo de YouTube es solo enchufar una cámara. Son totalmente autosuficientes, pero creo que ahí, bueno, yo siempre cuento que en ese momento que yo sentía que ya era alguien, no importante, pero alguien que tenía Claro. mi nombre en la industria, y di por primera vez con Duki, que era un chico que acababa de salir y sacar sus primeras canciones, su primera 1 o 2 canciones, y me dijo, ¿para qué te necesito? ¿Por qué te quiero? Vos sos la vieja industria, no me lo Claro, dijo textual, vos sos la casta. pero básicamente eso. Claro. Sí. Claro. Y hubo un momento de conexión que Ajá. tuvo que ver con algo que tenía que ver con el movimiento y con la colaboración y con el bien común por sobre el individual. Yo en un momento le dije que sentía que tenía que suceder algo colectivo para que podamos darle pelea, entre comillas, a otros movimientos que estaban surgiendo de otros países. Y él se sonrió en ese momento, por primera vez sentí que conecté con él y me dijo, los mejores son mis amigos, ahora nos estamos mudando a una casa, que es la famosa mansión. Claro. Mansión le decían ellos, Sí, ¿no? sí, no era una mansión. Y bueno, ahí ya se Mi empezaron mamá a le decía juntar. aguantadero esos lugares. Claro. Sí. Y armaron el movimiento Claro. con el fin y con la idea del bien común sobre el individual, sobre algo colectivo, muy genuino, muy real, que había surgido de las plazas con un joven que emprendió a los 13 años. Por eso digo que hay que romper el prejuicio de esta generación y de estos artistas. ICA, que es un artista de esta generación, Alejo, con 13 años, armó una competencia, Claro. un ecosistema, una comunidad, llamémosle como querramos, que llamó el Quinto Escalón, que fue de donde hoy surgieron infinidad de artistas. Puedo nombrar a Duki, a Bizarrap, a Trueno, a Paulo Londra, a Woz, no sé, y muchos otros más, que surgió de un chico de 13 años que armó esa competencia, ¿no? Creo que lo que dijiste, lo que de alguna forma decís es, escuché a los chicos a los que le iba a poner esa música. Y yo creo que hoy en día es un pecado no entender a quién le vas a vender, quiénes son tus clientes, quiénes son tus oyentes, quién es tu público, ¿no? ¿Quién son tus hijos, tus nietos? Claro, buscarlo, ¿no? Porque uno en esta época cree que con las redes tiene pleno conocimiento de lo que está pasando, pero está todo tan segmentado que lo más probable es que tu percepción no sea en realidad lo que le está pasando a esa gente, ¿no? Pero vos no escuchabas esa música, ¿o sí escuchabas esa música? No. ¿Y qué te parecía cuando la escuchabas? No, entendía muy poco. Sigo muchas veces sin entender. Y yo siempre le digo, si a mí me gusta esta canción, posiblemente no funcione. O sea, es verdad. No se la lleven a Fede. O sea, yo Claro. trato de no opinar y además otro de los valores que entendí ellos es darles mucha libertad en lo que ellos tienen ganas de hacer, de lo que tienen ganas de crear. Y no entendía, la verdad. Pero sí hay algo que tuve, por suerte, que es una cuestión de cuando entró Duki por primera vez en mi oficina, nada, algo me pasó. Y los que tenemos la suerte, tienen la suerte de conocerlo a él, es un artista, una persona que te atraviesa en todo sentido, ¿no? Entonces es alguien que es un artista y... Pero Fede, vos no te quedaste vos no sos un promotor de artistas nada más. Hoy Dale Play es una compañía enorme, con una cotización increíble, envidiable, muy envidiable, claro. No tanto como la tuya. No, Fede, la tuya. Sí. Pásame un Duki, algo, yo volví a la tele. Mario, Sí. es tu clon. Con un muy buen contrato. Después de decirle que estaba muerta. Hasta el cámara, cada vez que me mira y dice, ¿se acuerda? Estaba muerta y me enfoca. Bueno, no importa. Pero estamos hablando de vos, Podemos hablar de vos, me siento más cómodo. Pero,
vos haces mucho más que tener artistas. Empezaste a hacer promociones, a entender lo que son los venues, empezaste a tener control sobre la música, sobre la discográfica, sobre las editoriales, y de golpe te encontraste haciendo un Bernabéu con un artista argentino, llenándolo 2, 3, 4 veces. ¿Cómo haces para que tus artistas, que son el músico, ¿no? Es medio como el futbolista, absorbe mucho, ¿cómo lograste seguirlos atendiendo, que estén contentos y vos poder armar al mismo tiempo una compañía? Bueno, esto que hablábamos que fue un proceso que se fue dando, hoy pasaron 25 años que empecé Ok, vendiendo es cierto. shows de... Es cierto. y no te voy a negar que no soñé posiblemente nunca llegar con un artista a ser el Bernabéu, que sean aspiracionales en el mundo, que los escuchen en países donde ni siquiera hablan nuestro idioma. Pero hoy, por suerte, tengo una compañía de muchísimos colaboradores. La compañía creció, sigue creciendo. ¿Sabés cuánta gente más o menos trabaja en general afectada? Sí, en el core de la compañía más de 300, entre la operación de España, México, Argentina, y entre el sello discográfico, Claro. la compañía que produce los shows de live. Sí, a mí me genera como esa vorágine de no conocer muchos de los colaboradores que hoy trabajan en la compañía. Sí, buscamos siempre transmitir esa cultura con la que yo empecé y la que fuimos paso a paso, con los que se fueron sumando, que es lo más difícil y lo más importante, creo, mantener la cultura, mantener la raíz, Claro. mantener esa cuestión de que el artista esté bien cuidado, de que estemos en los detalles. Ustedes no lo saben, pero el mundo del entretenimiento es voraz. Es voraz. Los lugares, perdurar, tener los buenos artistas, los buenos lugares. ¿Crees que Argentina está en un buen momento dentro de la industria del entretenimiento? Estamos viendo artistas argentinos que ya están haciendo espectáculos muy grandes. Lali el fin de semana en River fue un gran ejemplo, con convocatorias, con otros costos. Bizarrap, un chico que está solo en un escenario, lo rodearon, la gente va a verlo. Ustedes dirían, tocar música, bueno, el concepto ha cambiado, no digo, pero también por el concepto ha cambiado. Hoy desde acá, es como decís, pueden sacar un artista mundial. Antes no pasaba eso. No, Soda, tal vez. bueno, son diferentes contextos, no sería justo comparar, Ok, porque posiblemente Soda hoy sería mundial. ok. Entonces, a mí no me gusta comparar, sí me gusta hablar de lo que está pasando hoy, que es algo que jamás pasó en la música en Argentina. Los mercados abiertos son son artistas globales 100%. Y hablabas de Lali y lo que hicimos, que fue también nuestra compañía. Por eso está bueno, hoy Dale Play es un ecosistema donde pertenecen a ese mundo muchos artistas de muchos géneros. Y justamente a mí me gusta, por eso siempre vuelvo al prejuicio, ¿no? O sea, el primer show que fue a ver Duki en su vida fue el concierto subacuático de Charly García. Okay. ¿No? O sea, son artistas que consumen otras generaciones de artistas, que respetan mucho las raíces de donde vienen, que hoy artistas como Milo J están, Milo J, Casu y otros, creando y llegando a chicos con música que vale la pena que se tomen el tiempo y de nuevo, ¿no? Bajen la guardia y charlen con sus hijos o que se animen a descubrir, porque realmente lo que está pasando... Milo J es algo increíble, ¿no? Sí, hay muchísimo talento y lo que está pasando es global, 100%. Pero y en esta experiencia Endeavor seguro han pasado por acá muchas personas que hablaron de inteligencia artificial, la charla previa. Hoy realmente el programa que yo hago me tiene a mí mismo sin ser yo. O sea, era verdad. Claro, sí, no soy yo. Sí, sí.
Me he clonado. Pero bueno, yo tengo una radio donde ya no hay locutores, todas las voces son sintéticas, si querés. La música se está acercando y la industria del entretenimiento cada vez está más apoyada por estas IA, estas inteligencias artificiales. Yo te contaba, estabas al tanto, y le digo a todos los que están acá, casi el 40% de las cuentas que están viendo los chicos en TikTok por abajo de 21 años son cuentas de gente que no existe. Y están viendo videos que no están filmados por humanos. Y está saliendo música y van a salir nuevos artistas. ¿Cuál es el desafío de tu compañía ante ese mundo? Que imagino no le darás la espalda. Me imagino que tu empresa tendrá mucha inteligencia artificial o para mejorar los procesos. Pero ¿y el entretenimiento? ¿Cómo lo ves en esto que va tan rápido? Yo, lo hablábamos hace un ratito, yo quiero seguir creyendo que la experiencia en vivo y el artista humano va a seguir siendo la experiencia que el humano decida ir a ver. Es verdad que las nuevas generaciones es muy difícil entender qué es lo que va a pasar, pero que están consumiendo contenido no humano. Una locura estamos hablando, ¿no? Sí. Y que para todos les ¿Cómo parezca, llegamos y que más acá? locura que todo el mundo diga cierto, estamos escuchando cosas no humanas. Ya se vienen los robots a matarnos. Déjame ser un poco romántico en este momento y No, decir... pero bueno, pero puedes entender que a lo mejor que la experiencia en vivo va a seguir siendo Sí, yo creo que valorada. nosotros siento que estamos en la industria correcta, en una industria que obviamente como todas va a ser muy challengeada, como todo, por lo que está pasando con la IA, pero que las experiencias vivas, y llámese música, llámese deporte, van a ser industrias que van a seguir creciendo. Un gran valor que tiene tu compañía es el catálogo, todo lo que han generado. Pero hoy el copyright se ve un poco afectado, ¿no? Porque hoy agarramos cualquier chat GPT y quiero una foto con Maradona y te pone a vos con Maradona. Y si quiero hacer una canción parecida a, hace una canción parecida a. Hay una discusión entre ustedes, entre las discográficas, vos tenés la puerta, estás abierta en las casas matrices de las discográficas. ¿Alguien está hablando de copyright? ¿Alguien está hablando de cómo vamos a poder defender la humanidad, por decir de alguna manera? Sí, sobre todo los derechos, ¿no? Los derechos de los artistas, los derechos de los creadores. Ok, no la humanidad, la chequera entonces. Sí. Okay, perfecto. No me animo a... No, claro. Vamos a lo que importa, perdón. A ver, depende a quién escuches. Hay algunos más drásticos que dicen el copyright va a ser muy difícil de defender. Hay otros que son un poco más optimistas y en los que yo prefiero abrazarme, Claro. en que la propia tecnología buscará la manera de defender esos derechos. Yo siento que se va a equilibrar en algún momento, va a pasar una disrupción muy fuerte como la que está comenzando, creo que va a ser mucho más fuerte y más intensa, pero que en algún momento yo creo que la razón va a ganar. Vos decís que va a seguir existiendo. Yo busco ser optimista siempre. ¿Tienen algún área trabajando Sí. en otro tipo de Sí, cosas? nosotros hicimos un spin-off de la compañía donde en algún momento el CEO de nuestro sello discográfico que está por acá, Ariel Chichowski, Chicho, que a diferencia de mí es un fiel nerd y Claro. hombre tech, hace varios años me empezó a hablar de todos estos cambios tecnológicos y en la compañía había muchos jóvenes, muchos chicos con muchas capacidades vinculadas a esto y armamos como un spin-off, armamos una compañía independiente que lo que trae son soluciones para la compañía vinculadas a servicios Fede, ¿te afecta al mundo del entretenimiento por ser de consumo? ¿Le afecta al país? Estamos pasando por un momento en donde no parece que se venden menos tickets, no parece que se esté consumiendo menos en lo que es entretenimiento. Me parece que las fluctuaciones esas antes se notaban un poco más, ¿o estoy equivocado? Hoy ya no todo... hay dos cuestiones. Uno tiene que ver el post-pandemia y la efervescencia del consumo. Obviamente la industria está muy por arriba de la meseta prepandemia. En el caso puntual de Argentina, no todo vende todo. Sí,
hay muchísimo consumo, sigue habiendo, por suerte, mucha gente que vive los conciertos, que le gusta salir, que le gusta disfrutar, que le gusta vivir experiencias. Con respecto al consumo, nosotros sentimos pequeños repuntes a principios de mes, eso quiere decir que antes no lo veíamos, Ok. pero no nos podemos quejar, o sea, la industria está muy bien, en general. ¿Somos globales desde acá? ¿Estás trabajando totalmente globalizado? Sí, 100% globales. Bad Bunny sigue siendo artista. Nosotros hacemos las giras en Sudamérica, ellos son socios nuestros. Cajero de supermercado, ¿cómo no lo vi? Dios Gran mío. talento. Él y su compañía son socios nuestros en nuestro sello discográfico. La compañía Bad Bunny, para entender el nivel de negocio, ¿se puede saber cuánto factura en una empresa de ese tipo? Lo sé, no lo diría. Ok, perfecto. Pero, a ver, hoy lo que sí te puedo decir es que hace ya varios años que es el artista más escuchado del mundo. Lo bueno que es un artista que ama, canta, respira en español. De nuevo, ¿no? Te puede gustar más o menos su música, pero está abriendo puertas y caminos inmensos en el mundo. Llena estadios en Japón, llena estadios en Francia, llena estadios en Australia, cantando en español. Y eso es algo que nosotros digamos, como compañía y en general la industria tiene que aprovechar, lo estamos haciendo y tenemos que estar felices de que eso esté sucediendo. De golpe el español está presente en la música. Era muy raro ir a prender una radio inglesa y escuchar música en español o alemana. Eso no sucedía. ¿Crees que es un poco una tendencia del momento o crees que llega para quedarse? ¿O ya estás viendo otras cosas? ¿Se empezó a ver música mexicana, urbana, que casi estaba entrando fuerte? ¿No entró al final? A ver, nosotros somos 600 millones de hispanohablantes, ¿no? El habla hispana es la segunda lengua madre del mundo después del mandarín. El inglés es la lengua universal, pero después hay 80 millones de latinos en Estados Unidos, que es el mercado más grande del mundo. Nosotros tenemos que empezar a creernos realmente el mercado que somos. Por suerte, yo siempre digo que la música no necesita pasaporte, una canción viaja y que los ritmos no necesitan traducción. Yo creo que eso está pasando con la música en español. Y no solo la música, sino nuestros deportistas son aspiracionales en el mundo. O sea, no tenemos, sobre todo acá que hay mucho empresario, mucho emprendedor. Yo, de nuevo, aprendí de esta generación a perderle miedo al mundo. Siempre nos hicieron creer que desde acá no se podía, que desde acá era muy difícil. Y yo siempre cuento la anécdota de cuando una canción de Bizarrap fue número 1 del mundo y dijimos, bueno, se puede. ¿Ahora qué? Y en una charla con él, que estaba trabajando un proyecto y no voy a dar nombres porque si no, no le va a gustar, pero me dijo, quiero a este artista, por favor, quiero a este artista en una canción. Ese es uno de los artistas para mí más grandes de la historia. Y yo pensé que me estaba bromeando y le dije, no, para mí es este más este, que es quien yo considero posiblemente otro de los más grandes de la historia de la música mundial. Palito Ortega. Y él me miró y me dijo, tenés razón. Wow. Entonces ahí yo me sentí un tonto porque yo lo estaba jodiendo, estaba bromeando. No me creí el sueño que él tiene o que él tenía, porque todavía lo estamos buscando. Pero es una generación totalmente, primero, desprejuiciada, segundo, que no le tiene al mundo y que nacieron globales. Nosotros lo único que tenemos que hacer es acompañarlos, es seguirlos, es tenderles camino, es hacerles a veces entender que nos pueden necesitar y los podemos ayudar. Pero es muy, muy grande lo que está pasando y creo que lo tenemos que aprovechar todos. Fede, ¿cómo le explicás a un chico de 18, 19 años que es global? ¿Cómo le decís a un pibe de 19 años
que su vida hasta hacía 2, 3 años atrás era terminar el secundario en un colegio de barrio y que de golpe está cantando o con Shakira o que su tema está en número 1 de Spotify y no con 100, 200. Para que se den una idea, para aquellos que no están muy en tema, un tema de Duki es más escuchado que casi toda la discografía completa de Spinetta. Le digo, ¿cómo le explicás a un pibe que... Duki es fanático de Spinetta. No, está bien, pero lo que yo quiero decir es que estos pibes han logrado una masividad que en nuestro Olimpo de la música tal vez le costó mucho más tiempo, por lo que vos decís, por época, por públicos y un montón de otras cosas. Pero hay que decirle a un chico de 19 años, hey, tranquilo, relájate, estoy acá, te podemos hacer, no seas ansioso. Son chicos, ya un grande decirle, güey, te aplaudieron, pero bájate del caballo. Bueno, hay dos cosas. Uno, no hay que explicar. En realidad ellos me explicaron a mí que eran globales. Ellos ya nacen globales. Sí, realmente pueden ellos entenderlo. nacen o sea, nacen sin fronteras 100%. Ok. Eso seguro. Ahora, después lo otro, sí creo que la contención es muy importante y acá está bueno también hablarlo, que tiene que ver con cuestiones de la exposición, la ansiedad, la salud mental y un montón de cosas con lo que esta generación se enfrenta. Están leyendo todo el tiempo comentarios sobre ellos, es muy raro, ¿no? No fuimos educados así nosotros. No, a ver, nosotros obviamente aprendimos en ese camino a cómo acompañarlos. Las familias son fundamentales en ese sentido. Nada sin la familia puede suceder bien, o sea, son muy importantes. Y como dicen ellos, ¿no? Ellos son una generación transparente, muchos la llaman de cristal. Yo siempre cuento ahí, cuando Woz dio una entrevista y le dicen, ¿qué sentís ser de la generación de cristal? Y Woz le dice, bueno, si ser de cristal es por lo transparente que somos, bienvenidos, somos la generación de cristal. Son transparentes, son genuinos. Nadie en sus compañías o los que están acá de esta generación van a hacer algo que no sueñan, que no les gusta, que no les importa. Si nosotros queremos forzarlos a hacer algo que no sueñan, que no aman, que no tienen ganas de hacer, nos vamos a frustrar completamente, se van a frustrar. O sea que lo único que hay que hacer es acompañarlos en ver qué sueñan, qué tienen ganas. Y en ese sentido yo aprendí que son la generación más comprometida que me tocó conocer. Son los más comprometidos del mundo. Para mí, injustamente se los llama... Perdón, Fede, ¿qué edad tenés vos? Yo tengo 44. Soy un puente, me considero un puente generacional sin prejuicio, que fue lo que siento que fue mi principal asset en todo esto. No tuve prejuicio y aprendí muchísimo en ese primer encuentro con Duki. Yo siempre digo que empecé mi proceso de construcción profesional, pero personal sobre todo también. Para terminar, Fede, empezamos hablando de vos, voy a terminar hablando de vos. Vos también estás en un momento especial. Yo creo que no te imaginaste que ibas a tener una compañía de la dimensión que tiene tu compañía. Tu compañía es global, tu compañía tiene un valor increíble, tu compañía influye en los negocios del entretenimiento en toda la región. Y imagino que vos también tendrás tus vértigos, tus cuidados. ¿Cómo haces para vivir en esa pecera de tiburones que es el mundo del entretenimiento? ¿Y cómo te planificás para el futuro? ¿Planificás a cuánto tiempo? ¿Estás pensando de acá a 5 años? ¿Estás pensando acá a 1 año? ¿Confías que tus segundas líneas te lleven a los puertos que querés? Empecé terapia. ¿Qué razón tiene mi mujer, Dios mío? Después de 44 años. Cuando se vayan de acá, ¿qué conclusión de que se llevaron? Y la estoy, que hay que empezar la terapia, estoy sosteniendo. ¿Nunca habías hecho terapia? No, nunca había hecho terapia. ¿Y cuánto hace que empezaste? Empecé hace un par de meses y lo vengo sosteniendo. Okay. Es un montón. Y sigo yendo. Sí. Claro. No, pero fuera de broma, a ver, lo más difícil en nuestra industria es una industria, yo siempre digo, bastante desfachatada, fue muy informal. Siento de nosotros, por lo menos de lo que anhelo y lo que sueño, es que la compañía me trascienda.
Estoy trabajando todos los días para que eso suceda y está pasando cada vez más en Dale Play, por suerte. Hablabas de Milo J, yo no descubrí a Milo J, lo conoció alguien de mi compañía, Claro. por suerte, ¿no? Entonces, todas esas cosas empiezan a pasar en Dale Play. Estamos planificando y estoy planificando a mediano o largo plazo. Estamos invirtiendo en arenas, en venues, en infraestructura, en cosas que siento que son buenas para nosotros como compañía, pero también para la industria. Y nada, ahí mi cabeza sigue, ¿no? Qué increíble, ¿no? Porque de golpe, antes un empresario del entretenimiento no pensaba que tenía que tener su propio estadio para llevar esto adelante. Es re loco cómo ha cambiado No, eso también, ¿no? Como diciendo, no podemos depender de las infraestructuras de otros. no, y además creo que Latinoamérica está creciendo, Sudamérica está creciendo y Argentina en sí, digamos, a nivel cultural siempre estuvimos un paso adelante de la región y creo que la infraestructura va a ser clave para seguir creciendo. Y después otra cosa que anhelo es seguir conectando generaciones. Yo nací escuchándote, obviamente. Te pido mil disculpas. Siempre valoré mucho los espacios que se le dio a la música. Vos fuiste alguien que dio mucho espacio y ayudó mucho a que muchos artistas y un movimiento cultural, que fue el del rock, sobre todo de los 90 y a hoy, creció como creció. Mi anhelo hoy otro es conectar generaciones. Nosotros trabajamos hoy Calamaro, Fito Páez, Airbag, Lali, de otra generación, Tambiónica, ¿no? Y Dale Play empieza a ser un puente de conector de generaciones que me tiene muy ilusionado, que me tiene muy orgulloso y creo que ahí es el siguiente paso, ¿no? Que las generaciones con las cuales ellos también se criaron escuchando, sus padres o nosotros, se retroalimenten entre sí. Creo que hay mucho para aprender entre generaciones y creo que el prejuicio cada vez más se va rompiendo y eso es mi mensaje siempre. Rompamos prejuicios, permitámonos conocer mucho más de lo que está pasando y creo que ahí vamos a ganar todos, ¿no? Fede Lauría, señoras y señores, muchas gracias. Gracias a todos. Gracias, Fede. Gracias.